Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Que es una bendición estar aquí en la casa de nuestra hermana Rosarito, en un estudio bíblico. Pronto estaremos de regreso en nuestro auditorio, donde podremos estar filmando con la otra cámara. Y sonido, aquí está el sonidista, Jordi, carambas, gloria a Dios. Ya lo extrañamos ahí, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero bueno, ya vamos avanzando poco a poco. Gloria a Dios. El Señor abrió puertas y palabra de vida va para arriba. Amén. Porque el reino de los cielos va para arriba. Está creciendo. Así es que ya oramos, ya cantamos, ya alabamos al Señor. Hoy quiero empezar con la introducción a un estudio de la palabra que nos va a ayudar mucho a nosotros. Anteriormente habíamos hablado de la escritura que dice, así como el hombre piensa de sí mismo, así es. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Tiempo atrás. Y no es una palabra del pastor Tom, es una palabra que está escrita en la palabra de Dios. El peor problema que hay, que tienen los cristianos, el mundo ya sabemos que está perdido, pero los cristianos, caemos en un pequeño error y es en abrir nuestra boca muy pronto. Sin pensar, decimos cosas que, óigame, pueden afectar de una forma positiva como pueden afectar de una forma negativa. Y desgraciadamente hay mucho negativismo en nuestras conversaciones, mucho. Hemos hablado sobre una verdad relativa, hemos hablado sobre una verdad absoluta, pero habitamos muchos en esta verdad relativa y no en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y hablamos lo que la verdad relativa nos dice. Como habla, no necesariamente con las vulgaridades y las indecencias con las que ellos hablan, pero nos expresamos de una forma como el mundo lo hace. Hay nubes, va a llover. Ya viene la gripe, nos vamos a enfermar. ¿Sí o no? Son cosas que nosotros como cristianos no tenemos el derecho de hacer. Y se lo digo así, no tenemos derecho de hablar negativamente. Por eso el título de esta introducción de hoy, y va a ser varias enseñanzas, es el poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. Óigame, el poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. Ahora bien, les voy a explicar, porque cuando yo digo confesión, por eso dije confesión de la palabra. Cuando uno expresa la palabra confesión, para muchos de nosotros que venimos de una trascendencia o de un pasado que era algo religioso, para mí confesar no es lo mismo que para un católico confesar. Para un católico confesar es ir a donde el cura y confesarle los pecados. Para mí confesar es simplemente declarar, espérate, esto está aquí, en conformidad con la palabra de Dios, ¿sí? Ahí vamos a entrar. Pero quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 18, esto es muy importante, aquí la palabra nos va a dar una enseñanza bien profunda, pero recuerde que hoy es solamente la introducción. Introducción, diga conmigo introducción. Si hay introducción, entonces hay una continuación. Amén. Para que no se lo pierdan. Porque usted necesita aprender lo que nosotros vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Usted tiene que aprender esto. Número 1, Jesús dijo, busca primeramente el reino y su justicia. Así es como está escrito en la Reina Valera, pero en realidad lo que significa es busca primeramente el reino de Dios y su forma de justificar. Acuérdese esto. En el reino de Dios, todo se hace diferente de como el mundo lo hace. Completamente opuesto. Aquí en el mundo te dice dame y en el reino de Dios damos. ¿Sí o no? En el reino de Dios, en el mundo maldice, nosotros bendecimos. Es un lenguaje completamente diferente, es una forma de vida totalmente diferente. Y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, no todos
entran al reino de Dios. ¿Sí? Son salvos, pero no entran en el reino de Dios y por lo tanto siguen actuando en cierta forma, no necesariamente haciendo pecados y cosas así, pero hablando, comportándose como el mundo lo hace. Y si usted sabe, la Biblia dice muy claramente, Romanos capítulo 12 dice, no tomen la forma del mundo. ¿Sí o no? No hagan las cosas como el mundo las hace. ¿Por qué nos manda el Señor a no hacer las cosas como el mundo las hace? Bueno, porque el mundo va de mal en peor, va perdiéndose, cada día hay más maldad, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para sus hijos. Él quiere apartarnos. La palabra santo significa apartado para Dios. ¿Sí o no? No significa santo de aureola o como le llamen, y santo de esos que renombran en ciertas religiones, ¿verdad? No, santo es apartado para Dios. Dios nos dio vida eterna y nos apartó del mundo y quiere que sigamos apartados del mundo, dedicados a Él. Y entonces él dice, no les conviene a ustedes actuar como el mundo actúa. ¿Sí? Porque el mundo, con sus perdiciones, va a un rumbo que no es el rumbo que yo tengo planeado para ustedes. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablamos en el pasado de andarando juntos si no estuviesen de acuerdo a Amos capítulo 3, versículo 3? ¿Verdad? No podemos andar juntamente con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Ahora bien, hay gente que conoce la palabra, pero no habla la palabra, no confiesa la palabra y no vive la palabra. ¿Sí? Y ahí es donde viene el error muy grande. Yo acabo de dar una enseñanza a través de Zoom, allá en Costa Rica, mi hermano Jonathan Picado y el grupo que está en Pérez Celedón, muy lindo grupo, pero a través de Zoom hicimos una enseñanza de liderazgo. Ahí también mencioné yo la diferencia que debe haber. Nosotros somos luz, pero no es que somos una vela o un foco, una candela de... No. Somos luz, quiere decir, la palabra luz, dice la Biblia que el Señor dijo, sea la luz en el principio, ¿sí o no? Porque habían tinieblas, y ya hablamos en enseñanzas anteriores, la tiniebla no está hablando de oscuridad de la noche, por ejemplo, que está oscuro, que no hay luz en ese sentido, sino la ausencia del conocimiento de Dios. Entonces, cuando viene el conocimiento de Dios, penetra ¿qué? La luz de Dios, porque Dios es luz, ¿sí o no? No luz como, ahí donde el ser humano, nuestra mentalidad, nuestra mente no recibe eso bien, porque cuando yo te digo luz, te imaginas un switch prendiendo un foco, ¿verdad? Una lámpara, algo que alumbra, pero no es eso. ¿Sí? Y cuando Dios dice, tú eres luz, ustedes son luz, ustedes tienen el conocimiento de Dios dentro de ustedes. ¿Me están escuchando? Ahora bien, ¿de qué sirve ser la luz y poner la luz debajo de la cama? No alumbra. ¿Sí? Y muchos cristianos, pues, les prendieron el foco, por así decir, pero no andan alumbrando donde deben alumbrar. Más bien las tinieblas vienen y los rodean. ¿Sí? Y muchas de esas cosas provienen de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. Todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. ¿Sí? Si usted cosecha para el reino, ¿qué cosa va a recibir? Va a recibir del reino. ¿Sí o no? Es que la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la pura verdad, es la verdad absoluta. ¿Me estás escuchando? Bueno, ¿qué dice Proverbios 18:21? Se lo voy a leer primeramente de la Reina Valera. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Escuche claramente esto aquí. ¿Dónde está la vida y la muerte? ¿Dónde está el poder de la vida y la muerte? ¿Por qué Dios dice que está en la lengua? Eso es lo que hay que entender. Muchos han leído ese versículo. ¿Me explico? Y hasta se lo han memorizado, pero no han entendido, no tienen revelación de lo profundo que es esto. Ahora vamos a aprender un poquito. Esta es nada más la introducción, pero conforme vayamos entrando en esto, se va a dar cuenta y usted va a poner candado a su boca. ¿Me está hablando? ¿Me está oyendo?
poner candado a su boca y se va a preocupar de no andar hablando las cosas que ha estado hablando. Ahora, yo no me refiero a que usted va a andar mudo en la calle, ¿verdad? Porque hay que comunicarse con la gente. Pero hay que tener cuidado cómo uno se comunica. Hay veces que nosotros, como pericos o loras, repetimos lo que otro nos dice y ni siquiera tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y nos estamos con esa palabra que yo dije, poniéndome de acuerdo con lo que me dijo la otra persona. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Si el doctor te dice, estás enfermo, y tú le dices, ay, sí, estoy enfermo, entonces dos se ponen de acuerdo y usted está cocinado ahí. You're toast. Why? Because you got in agreement with whatever someone else said. And whatever someone else said was not what the absolute truth of the Word of God says. No es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces, andamos desprevenidos o no precavidos, ¿verdad? De tener cuidado. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque serás juzgado, de toda la palabra que sale de tu, serás juzgado o serás condenado o serás, hay otra. No es que Dios me va a condenar, sino cuando yo hablo, lo que yo hablo tiene consecuencias. Tiene consecuencias lo que yo digo. Estaba leyendo un artículo, porque he estado estudiando esto antes de meterme a hablar de algo que ya yo sé, porque esto lo estudié yo en el tiempo de los dinosaurios con Fred Price, ¿verdad? Tremendo maestro de Crenshaw Christian Center. Pero el asunto es este. Las palabras que yo hablo tienen peso. Y estaba estudiando y dicen que afecta tanto las emociones como puede afectar inclusive otras partes del cuerpo. Así de poderosas son las palabras. Hay un libro que escribió Kenneth Hagin que se llama Palabras, Words. Lo recomiendo, es un folleto. Lo recomiendo. Lo puedo comprar, ordenarlo y cada uno de ustedes está en español. Lo estudia también porque hay que estar constantemente preparándose y estudiando. Lo que yo les enseño aquí es un momento, una hora. Pero hay que tomar tiempo y dedicación para aprender a hablar. Un niño, cuando nace, no se entiende lo que dice. Y ahí va poco a poco. Ahora, si a un niño se le enseñan malas palabras, ¿qué es lo que va a hacer el niño cuando crece? Va a enseñar va a hablar malas cosas, ¿sí o no? Yo no leía muy bien, yo era pésimo para el castellano, para la gramática. Pésimo, nunca me gustó el español. Yo crecí en una escuela, en la Humboldt-Schule, en una escuela alemana allá en Costa Rica, y no me gustaba el español. Lo hablaba y lo entendía, pero eso de escribir con la gramática del español, pero leyendo libros, capacitándome con los años que han pasado, ahora tengo una gramática muy buena. Muy buena. Cuando yo escribo algo, claro, con la ayuda ahora de autocorrección en Word, se corrigen muchas palabras, pero ya yo tengo la noción de cómo escribir correctamente. Bueno, pues es su trabajo aprender para tener la noción de hablar correctamente. ¿Me está escuchando? Ahora vamos a leer esto otra vez. Y lo voy a leer primero de la Reina Valera. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Oiga esto. Esto es profundo. O sea, me gusta como dice la nueva traducción viviente, que es la Biblia que estamos usando aquí en Palabra de Vida. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y luego les voy a explicar por qué dice la palabra cosecharán, o por qué dice aquí comerá sus frutos. Frutos y cosecha van paralelos. Nada más le voy a decir, por ejemplo, ahorita como introducción, palabras son como semillas. ¿Sí? Y de acuerdo a la ley que estableció el Señor en el Génesis, cada semilla va a producir de acuerdo a su género. Si usted habla mal, va a producir un mal fruto.
Si usted habla bien, va a producir un buen fruto. ¿Me está escuchando? Ahora bien, metámonos bien profundo. Yo puedo hablar vida a mi vida, como también puedo hablar muerte a mi vida. De acuerdo a lo que yo hablo, es lo que voy a recibir, porque son semillas, ¿sí? Son semillas. Hay algo muy bonito que me gusta como lo pone Fred Price en su enseñanza. Dice, en el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo recreó. Bueno, primero dice, lo creó y luego lo tuvo que recrear porque algo sucedió, ya sabemos, ya hemos estudiado de eso. Hubo una confusión y el Señor tuvo que destruir la tierra. Y dice la Biblia en el versículo 2 que la tierra estaba vacía y desordenada. Pero entonces dice, y dijo Dios, ¿sí? Dijo Dios. Varias veces dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Por qué dijo Dios? ¿Por qué no simplemente pensó sin tener que hablar y las cosas simplemente se daban? Si Dios las habló, ¿aló? Usted que es hijo de Dios o hija de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar. Pero le aconsejo que hable como Dios habló. La Biblia nos manda a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Hay muchos ahí, porque si te metes en YouTube, hay muchos predicadores hablando en contra de la confesión positiva de la palabra de Dios. Dice que es imposible, que nosotros no. Si fuera imposible, entonces ¿por qué Dios me manda a mí a hablar bien? También habla de Jesucristo, que es el apóstol de nuestra, en la Reina Valera dice, el apóstol de nuestra profesión. Pero ahora yo le voy a enseñar que lo que está escrito profesión en la Biblia realmente es confesión. Es la verdadera traducción, confesión. Lo vamos a ver poco a poco. Ahora oiga esto. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Le voy a decir algo que tal vez le va a parecer raro. En la Biblia no dice que la vida y la muerte están en el poder de Dios, aunque Él lo tiene. ¿Sí o no? Pero no tampoco dice en la Biblia. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, no lo que yo creo que dice la Biblia. Ya lo leímos. La vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahí no dice que están en el poder del diablo. Pero usted le puede dar poder al diablo hablando incorrectamente, negativamente, hablando lo que el diablo quiere que usted diga. ¿Sí o no? Entonces usted con sus palabras le está dando poder al diablo de actuar en contra suya. ¿Y cómo hablo yo en contra mía? Tengo un pequeñito dolor. Ay, Dios mío, me siento muy mal. ¿Qué será? Puede ser un tumor. Voy a tener que ir al doctor porque puede ser algo malo. Mi abuelo lo tenía, mi papá murió, mi tatarabuelo murió de eso. Yo no sé qué es. ¿Qué está hablando uno ahí? Ahí está abriendo usted la puerta para que el enemigo venga con su carreta de enfermedades, muerte, porque es homicida, y lo recete. ¿Sí o no? Le voy a dar un ejemplo. A mí se me hizo un crecimiento, no sé cómo se llama, a growth, en la próstata. Y pues había que removerlo. ¿Sí o no? Bueno, es natural que ciertos hombres padezcamos de un crecimiento anormal de la próstata, se crece, entonces reduce, ¿verdad? El orín y cosas así. Entonces había que ir donde el doctor y resulta que a mí me hicieron las pruebas y lo primero que me dijeron, tienes cáncer en la próstata. Digo yo, no. Yo no tengo cáncer en la próstata. ¿Me estás oyendo? ¿Qué confesión hice yo en ese momento? Una confesión en contra de la verdad relativa, pero positiva en relación a la verdad absoluta. ¿Sí? Dale. Mateo 12:36 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que han dicho. Las palabras que digas te condenarán, te absolverán o te condenarán. El día del juicio no es el juicio final.
el juicio cae inmediatamente que usted habla. ¿Me está oyendo? Si usted dice algo en contra de usted, inmediatamente viene el juicio. Usted mismo estableció el juicio por lo que dijo. ¿Sí o no? Desgraciadamente, mucho cristiano no comprende la profundidad de hablar, de la capacidad que tiene la lengua de transmitir vida o producir muerte. Óigame, hay gente que ha llegado al extremo, que le ha hablado a las plantas que se estaban magullando o se estaban muriendo y la planta recobra vida. Tal vez usted no lo crea, pero yo creo que es posible. Yo creo que es posible porque si Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza y le dijeras a este monte, a un monte, Jesús le habló a una higuera y ¿qué le pasó a la higuera? La higuera se secó. Entonces es posible hablarle inclusive a las plantas, ¿sí o no? Jesús le habló a una, ni que fuera loco. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo que usted vaya a tratar algo que todavía no tiene una fe, ¿verdad? Como para respaldar lo que usted está hablando. ¿Sí? Porque muchas veces hablamos inclusive sin tener la fe para hablar. Decimos cosas porque hemos oído que otros lo dicen, entonces yo lo repito, pero no tengo la convicción. No tengo la convicción, diga conmigo convicción. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, crees con el corazón y hablas con tu boca. ¿No dice así la palabra? Creer con el corazón y confesar con la boca. Esta es una introducción apenas. Más adelante van a ver cómo poco a poco usted mismo se va a dar cuenta y usted mismo se va a frenar de la manera en que usted está hablando, porque no le conviene hablar de la manera en que ha estado hablando. Muchos de los problemas que usted tiene hoy en día fueron causa de lo que usted dijo. ¿Sí o no? Ahí en sus casas, a través de los medios de comunicación, escuche. Muchos de los problemas que usted está viviendo hoy en día son causa de lo que usted dijo, causa de lo que usted habló. Hay otras causas, pueden haber maldiciones generacionales, que alguien te maldijo, cosas así, pero la mayoría de las cosas que nos ocurren son resultado de nuestra propia manera de hablar. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y ya les dije y les voy a demostrar más adelante, hoy no, pero las palabras son como semillas. Si no, busque usted, el sembrador sembró la semilla en la palabra. El predicador sembró la semilla y está hablando de la semilla de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es la única semilla. Toda palabra tiene la capacidad de crear un fruto. ¿Aló? ¿Sí? Puede y tiene el poder. ¿Por qué? Porque la Biblia lo estableció, la palabra de Dios lo estableció. La palabra de Dios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No es algo que Dios simplemente dijo, no, es que así es como funciona el mundo espiritual. Palabras. Es más, se dice que un día en el espacio pusieron un micrófono y se oían palabras. Las palabras que usted habló nunca se caen. Usted las puede cancelar si dijo algo malo, pero ahí están. Ya una vez que usted las soltó, ahí están, en el aire, en el espacio, en el mundo espiritual. ¿Me estás escuchando? Y por lo general el diablo está simplemente, bueno, no necesariamente el diablo, porque ese está derrotado, pero él tiene asignados sus secuaces, sus criminales, sus pandillas, que son los demonios, para que cuando usted dice algo malo, de una vez, ahí mismo, el juicio no viene al final del mundo, ese es otro juicio. Ahí es donde Dios simplemente, y tú y yo no vamos a ser juzgados en ese juicio, porque ya fuimos juzgados por Dios cuando aceptamos a Cristo, porque nuestra
justicia está en Él y ahora yo soy la justicia de Él. Y ya Jesús fue juzgado en mi nombre, ¿sí o no? Entonces yo no tengo que ser juzgado. Pero lo que puede ser juzgado es lo que yo hablo con mi boca. En el preciso instante que yo digo algo que está en contra de la palabra de Dios, ahí mismo, de una vez, en ese preciso instante, si usted no oye la voz del Espíritu Santo que le dice, dijiste algo malo, retráctate. Entonces el diablo tiene poder ahí, tú lo estás empoderando, ¿sí o no? ¿Cómo puedes empoderar a Dios? Dios tiene el poder, pero te dio el libre albedrío, ¿sí o no? ¿Sí o no? Igual si hacemos algo que a él no, de cierta manera le estamos atando las manos a Dios para que él pueda cumplir las bendiciones que ya él prometió sobre nuestra vida. Eso es definitivo. De eso podemos hablar en otra enseñanza, pero hoy estamos hablando de la confesión negativa y la confesión positiva. Ahora, gente que malentendió esto, por ejemplo, la gente de cientología, dicen que usted se puede sanar con el pensamiento. ¿Sí? Si usted piensa que está enfermo, se enferma. Si usted piensa que está bien, se sana. Allá usted, porque el diablo le puede dar sanidad también. Lo único que, es más, el diablo le puede dar dinero, le puede dar todo lo que usted quiera menos vida eterna. ¿Aló? De eso no es él no es capaz de darle vida eterna, pero él sí es capaz de darle a usted todo lo que usted le pida. Menos vida eterna, pero algún día. ¿Sí o no? Y esa factura, usted la paga y la pagan sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque esa maldición cae sobre la tercera y cuarta generación, ¿sí o no? Así es como la palabra nos enseña. ¿Sí? Entonces, cuide esto. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de confesión, ay Dios mío, hay que sacarse de nuestra mente lo que aprendimos en el pasado. Confesar no es confesar mis pecados. Sí habla la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Él, Dios, es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema es que religiones y teólogos han torcido eso y entonces hay que ir a confesarse ante un hombre que no tiene ningún poder, porque la Biblia le dijo a aquellos a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Le estaba hablando a sus discípulos. Pero en realidad hay que entender eso en profundidad. Un día podemos estudiar bien profundo cuando el Señor le dijo a sus discípulos, a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a los que no se los perdonen no les serán perdonados. Eso es otra cosa. ¿Sí? Si yo peco en contra de un hermano, es diferente a si yo peco en contra de Dios, aunque va en combinación. Porque yo peco en contra de un hermano, estoy pecando en contra de un hermano y pecando en contra de Dios. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces tengo que ponerme a cuentas con mi hermano y con Dios. Pero en ningún lado en la Biblia dice que yo tengo que ir a confesarme ante un hombre. Y yo le voy a enseñar aquí, basado en lo que aprendí, ¿verdad? Lo equivocado que está todo esto que hacen, el asunto que hacen ahí cuando entran en un cuartito así, yo no sé cómo le llaman, el confesario, o ¿cómo le llaman? Confesionario. Yo nunca entré en uno de esos. Bueno, sí entré una vez para, como decimos en Costa Rica, para tirarme el rollo, a ver qué es lo que hacen ahí. Porque yo nunca tuve la costumbre de esa. Escucha esto, número 1, la palabra. Antes de irme, sí señor, antes de pasar más adelante, recuerde esto, márquelo en su Biblia. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. No dice que están en el poder de Dios, aunque Dios tiene el poder de dar vida, ¿sí o no? Él fue el que me dio vida eterna, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces no le estoy quitando el poder de Dios, pero la Biblia no está diciendo que la muerte y la vida están en el poder de Dios. Eso ya lo sabemos. Como la muerte está en el poder del diablo cuando yo le doy a él, ¿sí? El poder. Porque la misma Biblia dice que Jesús venció, ¿qué? La muerte. ¿Sí o no? Jesús ya venció la muerte. Pues si él venció la muerte, ¿por qué entonces yo con mi manera de hablar le doy la puerta para que el espíritu de muerte venga a mí? ¿Sí? Y luego dicen,
Dios lo mató. ¿Ah? Como dijo Job, ¿se acuerdan lo que dijo Job? Dios dio, Dios quitó. No. Shh. Cuidado con las palabras que salen de tu boca. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque esto lo voy a repetir varias veces hasta que le quede tan grabado que usted va a estar teniendo cuidado de lo que dice, porque, la muerte está en lo que yo digo. Cuidado. Usted puede matar a alguien hasta con sus palabras, créamelo. Ese es el poder que hay en las palabras, pero usted va a dar cuenta a Dios. Si usted habla contra alguien, usted va a dar cuenta de esas palabras. ¿Sí? No dice la Biblia en Santiago 1:17, creo que es, no sé, por ahí anda, que de una fuente no pueden salir dos aguas, amargas y dulces, porque con la misma boca que alabamos a Dios, maldecimos a los creados por Dios. Aló, búsqueme esa escritura, no la tengo, sé que está en Santiago, pero el lugar exacto no me llega ahorita. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Porque a partir de hoy usted va a tener testigos ante Dios, que es su obligación aprender a hablar bien. ¿Sí? Me gustaría que hubiera en el reino de Dios, como hay en Dinamarca. En Dinamarca hay le llaman un centro de integración. Cuando un extranjero llega a Dinamarca, lo mandan al centro de integración. ¿Sabe para qué? Para que aprenda la cultura y aprenda el idioma. Porque usted va a Dinamarca, tiene que aprender a hablar danés. Usted va a Dinamarca y tiene que aprender la cultura de ellos. Usted viene a mi casa y usted hace lo que en mi casa se hace, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Ya la tienes? ¿Cuál es? Santiago 3:9. 3:9, perfecto. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser, pues acaso brota de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Ahí está. ¿Se da cuenta? ¿Ah? No hay quite, ahí está escrito, ¿sí o no? Vuélvemelo a leer en lo que yo lo encuentro aquí, porque lo quiero leer para... 3:9 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, pues ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? En la Reina Valera dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que con la lengua yo puedo maldecir a alguien. ¿Sí o no? ¿Estamos escuchando esto? Yo con la lengua mía, con mi lengua puedo maldecir a alguien. Y eso está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque con la misma lengua, aquí en el grupo o en la iglesia, ¡ay, gloria, gloria a Dios! Y sale a la calle y maldice a medio mundo. ¿Aló? ¿Se da cuenta por qué? Inclusive la Biblia habla de que en boca de dos testigos se resuelva todo asunto. Y pone, ahí está Proverbios 18 y aquí está también Santiago capítulo 3 versículos 10 en adelante o 9 en adelante, ¿sí o no? Y dice así, de una misma boca proceden bien, bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Diga conmigo, no debe ser así. Ahí donde usted vive, deje de maldecir gente, bendígalos. La misma Biblia me manda a mí a bendecir los que me maldicen a mí. Ah, pero es que usted no sabe. No, sí sé, a mí me han maldecido más de una vez. Y yo sigo bendiciendo. ¿Por qué? ¿Porque merecen mi bendición? No, porque yo les doy mi bendición. Hay una parte en la Biblia donde el Señor dice, cuando lleguen a una casa, entreguen la bendición. Y si no son dignos de recibir la bendición, esa bendición se regresa. Entonces soy doblemente bendecido. Porque cuando yo doy de bendición, Dios vuelve a rellenar lo que yo di
y ahora me regresan las que yo solté. ¿Sí me explico? Ahora, no ande ahí como loco, te bendigo, te bendigo. ¿Me explico? Hay que ser gente real. Pero usted no puede andar simplemente maldiciendo a gente porque se enojó o cualquier cosa. Porque yo le voy a decir una cosa, de cada maldición que usted dé, va a dar cuenta. ¿Aló? La vida o la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pastor, la enseñanza que yo he tenido de la lengua es como una pala, te está enterrando a la tumba. Si tú dices, yo voy a morir, tú tienes la pala en la boca, en la lengua para enterrarte. Amén. Lea todo el capítulo, porque vea cómo comienza. Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Sí o no? Estúdielo, léalo, márquelo. Pídale al Espíritu Santo que le traiga revelación sobre hablar correctamente, bendecir a la gente. Amén. No estoy hablando de hablar de una manera culta, porque eso se aprende en el colegio, en la escuela, en el país donde uno viene. Estoy hablando de hablar conforme al reino de Dios. En el reino de Dios no maldecimos, en el reino de Dios bendecimos. We bless. We don't curse, we bless. ¿Ya? Gloria a Dios. Ahora bien, confesión. Voy a hacer una aclaración, porque ¿cómo se diría? Aunque yo no quiero, ¿verdad? Cuando oigo la palabra confesión, es como confesarse, ¿sí? Pero el término verdadero de la palabra confesión, bíblicamente hablando, es poniéndose de acuerdo con la palabra de Dios y decir lo que Dios dice. Esa es una traducción más exacta. Ponerme de acuerdo con la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios dice. Ponerme de acuerdo con la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios dice. Ahora vea por qué hay tanto problema con esto de la confesión. Yo lo busqué en la Real Academia Española. Declaración que alguien hace de lo que sabe. No está mal. Espontáneamente o preguntado por otro. Usted va, lo acusan de algo, va a la corte, el juez le pregunta o el policía lo para o alguien le pregunta algo y entonces esa es una confesión. La otra, oiga esto. Bueno, pero palabras similares o sinónimos de la palabra confesión es declaración, confidencia, revelación, manifestación, aclaración, testificación, testimonio. Me gustó esta palabra testimonio, ¿por qué? Porque en el libro de Apocalipsis dice, porque le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Testimonio. ¿La palabra de qué? De su testimonio o la palabra de su confesión. ¿No podríamos decir lo mismo ahí? Si son símiles, entonces yo puedo decir ahí la palabra de su confesión, ¿sí o no? Pongámonos de acuerdo porque estamos aprendiendo para poder hablar bien. ¿Sí? Usted quiere ser un matemático, usted vaya y estudia matemática. Usted quiere ser un buen cocinero, vaya y estudia cocina. Quiere ser un buen, ¿qué podríamos decir? Representante del reino de Dios, aprende lo que el reino de Dios hace, cómo el reino de Dios actúa, cómo el reino de Dios habla. ¿Aló? Porque no basta con llegar a la calle y decir soy cristiano cuando habla como un endemoniado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo peor de todo es que cuando usted habla como un endemoniado, usted le está dando gloria al diablo en vez de darle gloria a Dios y lo van a recetar por lo que está diciendo. ¿Aló? Yo conozco mucha gente, ustedes que me ven ahora a través de esta cámara, saben que los conozco y sé la boca que tienen. Una cloaca. Sí. Hablan, olvidémonos.
como hijo de tal, chichi, y un montón de palabras que usamos, modismos en cada país. Estoy hablando de la basura que hablan, chismes, maldiciendo al vecino. ¿Ah? Eso es lo que estoy hablando. ¿Sí? Yo sé que también deberíamos evitar el hablar, pero casi es más difícil dejar de hablar las malacrianzas, porque es algo que nacimos con ello, crecimos con ello y todavía lo escuchamos todos los días. Para la misma naturaleza de uno es normal. ¿Sí? Es normal. Pero la Biblia dice que nuestro lenguaje sea agradable. Agradable. ¿Sí? Está hablando y ahí está hablando de otra cosa, hablar bonito, que sea agradable la forma en que yo me expreso, pero la basura que están hablando y constantemente hablando basura de otros y todo, y, óigame, sale para allá y regresa para acá. ¿Sí o no? Se regresa. Escúcheme, le estoy dando una advertencia a ustedes ahí a través de las cámaras, a nosotros aquí, a mí mismo, porque a mí se me ha salido más de una palabrota. Y lo admito, soy pastor y lo admito. ¿Por qué? Porque todavía vivo en este cuerpo, como decía Pablo, maldito, ¿cómo decía? Miserable. No, maldito, no, soy bendecido. Miserable de mí. Miserable de mí, porque todavía tengo que vivir en esta porquería de cuerpo. ¿Me estás escuchando? Porque yo quiero en todo agradar a papá, pero no puedo en todo agradarle porque no en todo estoy al día. ¿Aló? Y si yo que soy pastor no lo estoy diciendo, ¿cuánto más ustedes que ni siquiera toman un minuto para leer la Biblia? ¿Aló? Les aconsejo inclusive, hay un libro que se llama El Dios Olvidado, refiriéndose al Espíritu Santo. Usted ni lo conoce, ni le habla. Y luego se pregunta, ¿por qué habla como habla? ¿Por qué se conduce como se conduce? Y entonces si quieres donde Dios a decirle, bendíceme, Señor. Dios no te puede bendecir. Ya te bendijo. La Biblia misma dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero tu bocota frena toda esa bendición. Aló. Tu conducta también, pero más la boca. ¿Sí? La boca. ¿Aló? El otro significado de acuerdo a la Real Academia Española, que a mí, pues si quieres aprender español, pues vas a la Real Academia Española. Pero quieres aprender de Cristo, vas a la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que confesión es un credo religioso. ¿Y por qué dice que es un credo religioso? Mira lo que hacen aquí. Esto lo encontré en Google. ¿Cómo confesarse como católico? No se ofendan, amados, que son católicos, pero lo que usted hace, confesarse ante una persona, no es bíblico. Y se lo voy a explicar. Primero vea por todo lo que lo hacen pasar. Número 1, y aquí le dan por detalle. Entra en el confesionario y saluda al sacerdote. ¿Qué hubo, chavo? Ayer te vi en la cantina, ¿cómo estás? ¿Todo? ¿Pura vida? Qué bien. Porque entra un sacerdote que tiene hasta más pecados que uno. Pero bueno, anyway. Dice, entra en el confesionario y saluda al sacerdote. Comienza haciendo la señal de la cruz, ¿verdad? Que es una cruz invertida, para empezar. ¿Sí? No es la cruz de Cristo, sino una cruz invertida. Y di, bendíceme, Padre, porque he pecado. ¿Cuántos de ustedes fueron y dijeron eso alguna vez? Una vez cuando hice la primera comunión. Pecadora. Gloria a Dios. Eso es lo que le piden a uno decir. I'm a sinner. No, I'm not a sinner. I'm born again. ¿Sí? I used to be a sinner, but now I'm born again. Ahora soy nacido de nuevo. No soy un pecador arrepentido. Soy un nacido de nuevo. ¿Me estás escuchando? La vida de Dios está en mí. Por fuera no se ve, pero por dentro yo soy igual, idéntico a Cristo y hecho a imagen y semejanza de Él. ¿No le gusta? Es lo que la Biblia dice.
Número 2, enumera tus pecados. O sea, antes de llegar donde el cura, tome nota cada vez que peca. Volví a ver esa vieja, volví a ver ese hombre, mentí. Tome nota, porque ¿quién se va a acordar delante de todo lo que hizo? Mejor le dice, Señor, Padre, y hasta Padre le dicen. Yo no sé por qué llaman curas, si no curan nada. Gloria a Dios. Oiga esto, enumera tus pecados y luego escucha al cura. Luego hay una cuestión aquí que le llaman reza el acto de contrición. Yo lo leí y da cosa. Le está diciendo que le perdone sus pecados y que no se enoje tanto como para mandarlo al infierno. Luego dice, recibe la absolución de Dios. No, es el cura que le está diciendo, ¿verdad? A través del sacerdote. ¿Sabe qué? Yo prefiero recibir la absolución directamente de parte de papá. ¿Sí o no? De nada me sirve ir a confesarme con un hombre si yo no me estoy confesando con Dios, que es el que es capaz de perdonarme. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y tome nota, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, es justo y fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, vete y cumple tu acto de penitencia. ¿Qué es penitencia? Penitencia es pagar por tu pecado. Cristo ya pagó por mi pecado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces lo tienen todo confundido y la gente ahí va y se dan golpes y hacen un montón de penitencias y un montón de cosas. ¿Qué me quiere decir con eso? Que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. ¿Aló? No lo digo yo. Si estudiaran la Biblia, se darían cuenta de eso. Si hay una escritura muy mal interpretada, Mateo capítulo 3, versículo 5 dice, y salía él a Jerusalén y a toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso era cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando. Ellos sí tenían que confesar, pero no confesaban todos sus pecados, porque es imposible acordarse de todos sus pecados, a menos que el Espíritu Santo le traiga a usted a la memoria todas las cosas malas que usted ha hecho y para que se arrepienta de ellas. Aquí, escuchen, para los teólogos, Juan estaba predicando el nuevo reino, el nuevo mandato de Dios. El reino de Dios se ha acercado, ¿sí o no? Entonces, para que ellos pudieran empezar a ingresar al reino, tenían que cambiar de mentalidad, que eso es lo que indica la palabra arrepentirse, cambiar de manera de pensar, de cómo ellos, la tradición religiosa que ellos traían, ¿sí? La confianza puesta en todo lo que los sacerdotes hacían, moría ese día porque el reino de los cielos se había acercado y una nueva manera de llegar a Dios se había establecido y era Jesús. Él mismo lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Qué bueno que vamos entendiendo. Veamos ahora cómo es una confesión cristiana, una confesión de un creyente. Número 1, tiene que ser en privado. ¿Aló? Yo no puedo andar publicando las cosas malas que yo hago. Tal vez ya se dieron cuenta de las cosas malas que hice. ¿Para qué darle más gloria al diablo andando diciendo públicamente o diciendo a otros públicamente el pecado que usted hizo? ¿Cómo le gustaría eso? ¿Aló? Eso es pecado también. ¿Aló? Escúcheme. Usted como cristiano no tiene derecho.
¿Qué gana usted con ir públicamente? A menos que yo haga algo en contra de alguno de ustedes, entonces yo voy personalmente con el ofendido o la ofendida y le digo, perdóname. Yo dije esto, hice esto, te pido perdón. ¿Me estás escuchando? Más allá de eso, al que yo tengo que buscar es a Dios. Porque dice así, escucha. En privado, ¿sí o no? Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 6. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. ¿Aló? A solas. ¿Sí? A solas. Es un problema entre tú y Dios. ¿Sí o no? No es un asunto que hay que ir a dispersar por todo el mundo la basura que usted hizo. Primero que nada, a mí no me interesa oírla. Pero es su problema con Dios. Usted pecó contra Dios, póngase a cuentas con Dios. Pero con Dios. En privado. Hable con Él. Ahora bien, dice, entra en tu recámara. ¿Sabe dónde es mi recámara? Yo no tengo que ir a meterme a un closet. Aquí mismo en mi recámara. Yo habito en este templo del Espíritu. Este es el templo del Espíritu Santo. Yo habito en este cuerpo, ¿sí o no? Entonces aquí mismo, yo puedo aquí mismo hablar con Dios en privado. Claro, no hay nada de malo entrar en una habitación y orar en privado. Es muy aconsejable. Inclusive hay una película que hicieron que se llamaba War Room, Cuarto de Guerra. Ahí aprendan, véanla, en vez de andar viendo la basura que ven en la casa. Gloria a Dios, ¿sí o no? Dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en ¿qué? En privado. Aquí no me está diciendo que vaya y me confiese con otro hombre. Me dice que hable con Dios en privado. ¿Sí o no? Y entonces tu Padre, quien todo lo ve, o sea, ya conoce tus pecados, lo único que Él quiere es que usted admita que pecó. ¿Sí? Porque si yo niego que tengo pecado, lo hago al mentiroso, ¿sí o no? Así dice primera de Juan capítulo 1, versículo 8, creo que eso, por lo menos el versículo 10, entre esos está. Si yo miento y digo que no tengo pecado, entonces yo lo hago al mentiroso y la verdad no está en mí. ¿Me está escuchando? Muy claro, claro, no canta un gallo aquí. ¿Quiere confesarse? Confiésese al Padre en privado. Hable con Dios, porque así como el hijo pródigo, ¿sí? ¿Se acuerda que el hijo pródigo pensó en sí mismo, recapacitó y dijo, voy a ir donde mi padre y le voy a decir, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo? Porque sí, había pecado contra el padre, lo abandonó. Gastó toda la fortuna que el padre le había dado. Entonces pecó 2 veces. Pecó contra su padre y pecó contra el cielo. ¿Aló? Porque no honró a su padre. ¿Aló? Entonces, pero él no fue y llamó a todo el vecindario. ¿Ah? No fue donde un sacerdote, que en aquel tiempo habían sacerdotes de los judíos, no estoy hablando de sacerdotes de esta religión. No fue donde el sacerdote a decirle, he pecado contra mi padre y contra el cielo. No, fue directamente con el que ofendió, ¿sí o no? Sí. ¿Aló? Fue con la persona que ofendió. Y un ejemplo, porque él es una picture, ¿cómo le llamaríamos? Una figura de Dios, es que cuando su hijo llegó arrepentido donde su padre lo recibió, aunque venía todo asqueroso, lleno de popo de cerdo y oliendo a cerdo. Su padre lo abrazó. No le importó. ¿Sí? No le dijo, ve y báñate antes de venir a mí. Ve y haz penitencia. No, su padre lo abrazó y mandó a sus siervos que lo lavaran y le pusieran el mejor traje. ¿Aló? ¿Cuál es el mejor traje que yo me puedo poner? La sangre de Cristo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué andar confesándose a hombres que no tienen el poder? ¿Ah? Y para peores, si es uno de esos chismosos, ¿ah?
Va el marido y le dice, ay, curita, curita, me metí con la mujer de aquel, me arrepiento de mi pecado. Y va el curita al día siguiente, su marido andaba ahí husmeando a la vecina. Porque yo, ¿se da o no se da? Claro que se da. En vez de mantener la privacidad, va y le cuenta el chisme a la señora. Y luego llega el hombre del trabajo y lo recetan con un sartenazo en la cabeza. ¡Tú, pa! ¿Cómo supiste? Ah, me lo dijo un pajarito. ¿Ah? Me lo dijo un pajarito, ¿verdad? Gloria a Dios. Ay, óigame, nosotros somos creyentes. Creemos no solamente en Dios, pero sino que le creemos a Dios. En la Reina Valera, para los que no tienen la Nueva Traducción Viviente, dice así, Mateo capítulo 6 y versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ah? Pero como Job se echaba cenizas, ¿verdad? Entonces hay que hacer penitencia. Poco falta que los obliguen a también bañarse en cenizas y andar con trapos todos arraposos. ¿Por qué? Porque estoy en penitencia. Soy pecador. ¿Dónde manda la Biblia eso? Usted explíqueme. Yo le confieso mis pecados a Dios en el secreto. Y en el secreto Dios me escucha y me recompensa en el público. Ahora bien, si yo no me confieso mis pecados a Él, yo sigo atado a ese pecado hasta que yo lo confiese, y ahí va a estar el Espíritu Santo redarguyéndome, no condenándome, sino redarguyéndome para que yo me arrepienta de ese pecado, no porque tengo a Dios enojado conmigo, sino que mi pecado le está abriendo la puerta al diablo. ¿Me estás escuchando? Porque la paga del pecado, si hay una paga. ¿Y quién es el que manda el cobro? El diablo. ¿Aló? ¿Sí? Esa es la introducción. Después vamos a ver cómo confesar apropiadamente la palabra de Dios. Cuando el diablo quiso tentar a Jesucristo, Jesucristo confesó la palabra de Dios apropiadamente y finalmente el diablo lo tuvo que dejar, ¿sí o no? Aprendamos de él entonces. Gloria a Dios. Por eso se llama maestro. Aprendamos del maestro. ¿Sí? Amén. Ahora bien, Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados. Esto es otra escritura que han torcido. ¿Sí? De aquí se pueden aferrar los de esa religión, ¿verdad? Para decirte, a ver, confiésense los pecados los unos a los otros. No. Yo le voy a explicar lo que realmente está diciendo ahí. A ver si lo tengo aquí. No, para ver. Permítame. 5:16. Aleluya. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. Oiga qué bien esto. Si yo vengo y le digo a Alex, yo hablé mal de ti, perdóname. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él tiene que por ley orar por mí. ¿Sí o no? Porque aquí dice, oren los unos y serán sanados. ¿De qué soy sanado? Del mal que le causé. ¿Sí? Porque al hablar mal de él o hacer algo en contra de la persona, yo mismo me estoy condenando. ¿Aló? Necesito que oren por mí. Pero eso lo han torcido, entonces dicen, sí, ve, hay que confesarse los unos a los otros. No, cuando hablamos de eso, ahorita va a ver lo que dice un comentario bíblico de Jamieson, Fausset and Brown. Se lo voy a leer muy claramente. ¿Ve? Dice así,
Las autoridades más antiguas dicen, confesaos pues, no solo en el caso particular de enfermedades, sino universalmente confesaos. Ahora escuche esto. Faltas, vuestras caídas y ofensas en relación unos a otros. Eso no es algo que yo estoy, sino que hay varios eruditos, comentaristas de la palabra de Dios que conocen bien el lenguaje griego. Están diciendo que la falta que yo cometo contra ti, yo voy y la resuelvo contigo. Unos con otros. ¿Sí? No con todo el vecindario. ¿Ah? No, tú y yo. Si hay una parte en la Biblia donde dice que si yo voy, aquí lo voy a leer ahorita, y la persona no me quiere escuchar, entonces yo llevo un testigo. Me explico, son casos en el que la Biblia nos enseña a llevar un testigo. Mateo 18, versículos 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No quiere decir ve y maltrátalo. No, ve y confróntalo. ¿Sí o no? Pero confróntalo en amor. No es que tiene que ir ahí, es que sepa, y ahora sí, ya me siento mejor. No. ¿Dónde aprendió eso? Eso es del diablo. Lo que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo dice? Solos. ¿Aló? ¿Sí? Aquí el asunto es uno a uno. Yo pequé contra Dios, ¿con quién tengo que hablar? Con Dios. ¿Dónde? En mi lugar secreto, a solas con Él. ¿Sí o no? Ahí va a haber una verdadera demostración de arrepentimiento. Le voy a decir por qué. Porque usted no está viendo a Dios, sino por fe está confesando el mal que usted hizo y por fe está recibiendo el perdón del mal que usted hizo. Porque en el reino de los cielos todo es para fe y por fe. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Bien habla la Biblia de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No borraban el pecado, sino que lo ocultaban por un año. Pero la conciencia de pecado estaba ahí, ¿sí o no? ¿Aló? Por algo dice Pablo que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Sí? ¿Aló? Es muy profundo, esto no lo puedo enseñar en un ratito aquí, pero vamos a entrar en todo esto poco a poco y yo les garantizo a ustedes que si ustedes le hacen caso al Espíritu Santo, no a mí, al Espíritu Santo, van a salir aquí hablando como se habla en el reino de Dios. ¿Aló? Sí, ya hablan como, un poco, pero qué bonito es hablar como se habla en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. Eso trae bendición. La muerte y la vida, ¿dónde están? En el poder de la lengua. Así es que cuide su lengua. Ahora bien, si quiere comer lengua, ahí coma lengua de vaca. A mí no me gusta. Pero tenga cuidado, como si tenías algo para decirme. Te voy marcando la Biblia. Ok. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya está hablando de otro asunto muy profundo. ¿Sí? Lo que tenemos que aprender es esto. Confesión, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo aquí porque lo tengo, creo que aquí, vamos a ver. No, es que hoy quería darle la introducción, pero le voy a explicar lo que es realmente confesión. Acuérdese de esto.
Palabras son como semillas. Palabras tienen poder. Las palabras tienen mucho poder. Así es que cuídese como usted habla, cuídese cómo se expresa. ¿Ah? ¿Quiere aprender un idioma? Aprenda el idioma del reino. Primeramente. ¿Aló? Buscar primeramente el reino de Dios. Aprende el lenguaje del reino, aprendiendo también cómo vivir en el reino. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Porque en el reino inclusive vivimos un poquito diferente que como se vive en el mundo. El mundo vive en parrandas, borracheras, ¿sí? En cosas que no agradan a Dios. ¿Ah? Yo he estado en lugares así y me siento fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Le digo, Señor, no me siento bien aquí. ¿Ah? Y no es que yo sea una persona aburrida, no, yo tengo gozo, tengo poder en mí, tengo una alegría profunda cuando estoy en la presencia de Dios. Cuando hago las cosas que Dios quiere que yo haga, yo me siento bien. Me siento mal cuando no hago las cosas que Él quiere que yo haga, entonces siento un peso sobre mí. ¿Sí? Pero Él no quiere que yo ande todo cargado, todo pesadumbrado, no. Para eso pone en la palabra, confiesa tus pecados. No, mira, el pastor, sino a Dios. A Dios. ¿Cuándo? En el preciso momento en que el Espíritu Santo te redarguye que hiciste algo malo. Ahí mismo, Señor, perdóname. Y confiando en esto, que abogado tenemos para con Dios. ¿Sí? A Él sí, en privado, yo le puedo decir, Señor, hice esto y esto y esto. Y entonces Él va donde el Señor, donde el Padre, y le dice, Señor, Padre, está cubierto con mi sangre. Aquí termina entonces la introducción a lo que es el poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. Recuerde esto siempre, la muerte y la vida están en el poder de su lengua. Así es que refrene su lengua, porque inclusive Santiago dice que es muy difícil refrenar la lengua, pero hay que aprender. Hay que aprender, especialmente cuando su vida espiritual, los beneficios del reino dependen de cómo usted se exprese. Les bendigo, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. El Señor les bendiga, la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.